Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desvelamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, en los foros de fans de en todas partes. Algo que ha dejado a muchísimos con la boca abierta, y hoy vamos a develar todo. Si han leído bien el título, y hoy vamos a hablar de Can Yaman y lo que ha revelado, o se cree que ha revelado, sobre su relación pasada, su presente y sobre todo, sobre Demet Özdemir. Prepárense porque esta historia tiene muchos matices, y lo que se dice está dando muchísimo de qué hablar. Si son amantes de las historias de amor, de los dramas de pareja, de las vidas de nuestras estrellas favoritas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis, les mantiene al día de todos nuestros vídeos y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que no se lo piensen más, cliquen en suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Bueno, mis amigos, vamos a entrar en materia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda alguna, una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Ambos protagonistas de la exitosa serie Erkenci conquistaron a millones de fans con su química en pantalla, una química que, como suele ocurrir en estos casos, traspasó la ficción y alimentó un sinfín de rumores y especulaciones sobre su vida personal. Durante mucho tiempo fueron la pareja dorada de Turquía, y cada aparición pública, cada me gusta en redes sociales, era analizado con lupa. Pero como saben, en el mundo de la fama, las relaciones a veces son tan fugaces como un rayo de sol en un día nublado. Y la de Can y Demet no fue la excepción. Lo que hoy nos ocupa es la reciente ola de declaraciones, o interpretaciones de declaraciones, de Can Yaman que han puesto a todos a hablar sobre Demet. Y cuando digo todo me refiero a que parece que Can ha decidido ser un poco más abierto, o al menos, sus palabras han sido interpretadas de una manera que ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos saber. La intriga aquí, mis amigos, es hasta qué punto estas revelaciones son directas, hasta qué punto son especulaciones bien informadas, y hasta qué punto forman parte de una estrategia de marketing o de una simple coincidencia mediática. Primero hablemos de la naturaleza de las revelaciones. No se trata de una confesión explosiva con detalles escabrosos, no nos equivoquemos. Se trata más bien de comentarios, de reflexiones, de entrevistas donde Can ha sido preguntado sobre su vida amorosa, sobre sus exparejas, y ha terminado mencionando directa o indirectamente a Demet. Lo que llama la atención es el timing y la forma en que se presentan estas menciones. A veces los artistas prefieren el silencio. Otras veces parecen querer cerrar capítulos de una vez por todas. Y en el caso de Can, parece que está en una etapa de abrir un poco más la puerta de su vida privada, y el nombre de Demet inevitablemente surge. Una de las cuestiones que más ha resonado es la idea de que Can Yaman podría estar reflexionando sobre su pasada relación con Demet Özdemir de una manera más madura, o quizás, con una perspectiva diferente a la que teníamos como público. Se habla de que en algunas de sus recientes apariciones o declaraciones, ha insinuado que la intensa atención mediática sobre su relación fue un factor importante, quizás incluso perjudicial. Y si bien esto no es nuevo para nadie que siga de cerca a estas celebridades, el matiz es crucial. ¿Está Can reconociendo que la presión externa afectó su vínculo? ¿O está, de alguna manera, poniendo distancia con el pasado de una forma muy específica? Además, hay quienes interpretan ciertas declaraciones como un reconocimiento implícito de la importancia que Demet tuvo en su vida. No se trata de decir la amo o la extraño, sino de comentarios que sugieren un respeto por el tiempo compartido, por los momentos vividos. Por ejemplo, se ha rumoreado que en entrevistas ha hablado de relaciones que te marcan, o de experiencias que te enseñan. Y cuando estas frases vienen acompañadas de preguntas directas sobre Demet, es natural que los fans conecten los puntos. Es esta conexión la que genera la mayor parte del revuelo. Otro punto clave en este asunto es cómo estas supuestas revelaciones afectan la percepción del público. Para muchos, la ruptura de Can y Demet fue un golpe. Verlos juntos en Erkenci fue un sueño para muchos. Y ahora, escuchar a Can hablar de ella, incluso de forma indirecta, reabre la conversación. ¿Hubo un arrepentimiento? ¿Hay alguna espina clavada? ¿O es simplemente un actor reconociendo una etapa de su vida? La ambigüedad es lo que alimenta la especulación y, por supuesto, el interés. Pensemos en las entrevistas. A menudo los periodistas buscan
La noticia. Preguntan sobre relaciones pasadas, sobre posibles reconciliaciones, sobre las razones de una ruptura. Y los artistas, por muy cautelosos que sean, a veces sueltan una frase, una palabra, una mirada, que da pie a un mar de interpretaciones. Se dice que Khan, en su deseo de proyectar una imagen más seria y profesional, podría estar intentando distanciarse de la imagen de galán de telenovela, que se le ha asociado. Y hablar de sus relaciones pasadas, de forma reflexiva, podría ser parte de este intento de madurez mediática. Ahora bien, es fundamental ser cautelosos con la información que circula. En el mundo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la construcción mediática es muy delgada. Lo que un medio interpreta como una revelación, puede ser, para el artista, una simple respuesta honesta a una pregunta incómoda. Y los fans, deseosos de tener novedades sobre sus ídolos, tienden a magnificar cada detalle. Sin embargo, hay indicios claros de que Kanyaman no rehúye hablar de Demet Özdemir cuando se le pregunta. Esto ya es, en sí mismo, un cambio. Antes, quizás se evitaba el tema. Ahora parece que hay una disposición a abordarlo, aunque sea con prudencia. ¿Qué significa esto? Podría significar que Khan está listo para pasar página de una vez por todas, y al hablar de ello, lo está cerrando de forma definitiva. O quizás está reconociendo la huella que Demet dejó en su vida, sin entrar en detalles que puedan ser hirientes o innecesarios. Se habla también de que Khan podría estar, de alguna manera, defendiendo su legado artístico frente a las especulaciones sobre su vida privada. Al hablar de sus relaciones, quizás intenta redirigir la conversación hacia su trabajo, hacia sus proyectos, hacia su carrera. Y si Demet fue una parte importante de su vida personal, es natural que su nombre surja en este contexto. Lo que es innegable es que la química entre Khan y Demet en Erkencikus fue un fenómeno. Y esa química, aunque sea ficticia, dejó una marca imborrable en la memoria de los espectadores. Por eso, cada vez que Khan habla de Demet, o se le relaciona con ella, la chispa se enciende de nuevo. Los fans quieren saber si hay algún vestigio de esa relación, si hubo algo más allá de la pantalla. Analicemos las declaraciones más detalladamente. Se murmura que en alguna entrevista, al ser preguntado sobre si se arrepentía de algo en su vida personal, Khan habría mencionado que las relaciones intensas y públicas a veces son difíciles de manejar, insinuando que la suya con Demet fue una de ellas. O que ha hablado de la importancia de la discreción y de la protección de la vida privada, algo que sin duda, la relación con Demet puso a prueba. Incluso se ha especulado sobre si Khan ha reconocido que, quizás, la presión de la fama y de los fans pudo haber afectado la relación. Esta sería una revelación muy interesante, porque validaría la experiencia de muchos fans que creían que la intensidad del fandom era abrumadora. Otro punto que se ha mencionado es la idea de que Khan, al hablar de Demet, lo hace con respeto y sin rencor. Esto en sí mismo es una buena señal. Significa que a pesar de la ruptura, no hay animosidad. Y esto es lo que hace que estas supuestas revelaciones sean menos escandalosas y más reflexivas. No estamos ante un ataque o una crítica, sino ante una especie de balance. En resumen, mis amigos, lo que Kanyaman está revelando sobre Demet Özdemir, según la interpretación popular y las filtraciones de entrevistas, no es un secreto guardado bajo llave, sino una serie de comentarios reflexivos y prudentes sobre una relación pasada que marcó una etapa importante de su vida. Se trata de reconocer la intensidad, la dificultad de la vida pública, y quizás, la huella que Demet dejó en él. No hay una confesión explosiva, sino más bien, un reconocimiento de la complejidad de las relaciones en el ojo del urcículo mediático. Lo que debemos recordar es que la fama tiene dos caras. Por un lado, nos acerca a nuestros ídolos, nos permite vivir sus historias. Por otro lado, les somete a un escrutinio constante donde cada palabra, cada gesto puede ser magnificado. Y en el caso de Kanyaman y Demet Özdemir, su relación fue un foco de atención inmenso. Así que si bien las revelaciones de Khan sobre Demet no son del tipo que nos dejan boquiabiertos en un sentido escandaloso, sí que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre cómo la vida privada de las estrellas se convierte en un tema de interés público. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas hay personas reales con historias reales, y que cada relación, sea pública o privada, deja una marca. En definitiva, Kanyaman parece estar en un momento de su carrera donde se siente cómodo hablando de su pasado, y esto incluye, inevitablemente, a Demet Özdemir, una figura clave en su historia reciente.
Lo hace con respeto, con cierta melancolía quizás, pero sin entrar en detalles que puedan dañar su imagen o la de ella. Y eso, mis amigos, es lo que ha dejado a muchos pensando, especulando, y sobre todo comentando. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Ha sido un viaje por el mundo de las especulaciones, las interpretaciones y, quizás, una mirada más cercana a la vida personal de Can Yaman. Espero que este vídeo les haya resultado tan intrigante e informativo como a mí me lo ha sido prepararlo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que estas declaraciones de Can Yaman son significativas? ¿Qué interpretación le dan ustedes a sus comentarios sobre Demet Özdemir? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. No se cohíban, compartan sus teorías, sus reflexiones, sus preguntas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos desvelando los secretos de sus celebridades favoritas, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, o simplemente, que amen una buena historia del mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, si aún no están suscritos este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, pulsen ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras en el fascinante mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.